Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta segunda emisión de este curso de capacitación para Fuerzas de Seguridad y Afines que hacemos desde el Colegio de Abogados, desde el Instituto de Estudios de Derecho Animal y con invitación del Consejo Deliberante a través de la Mesa de Abordaje de la Fauna Urbana, la Fiscalía General, a través del equipo de trabajo en causas de malos tratos y crueldad hacia los animales y el área de responsabilidad social del Colegio de Abogados de Bahía Blanca. Hoy vamos a tener la oportunidad de escuchar a la gente del equipo de trabajo en causas de malos tratos y crueldad contra los animales de la Fiscalía General de Bahía Blanca. Su director, Santiago Garrido, va a disertar en primer lugar y él después va a presentar a los diferentes miembros del equipo que conforman este gran trabajo. Yo antes me tomo un minuto para comentarles algunas cuestiones administrativas que nos parecen importantes para que ustedes tengan en cuenta. En primer lugar, parece ser que hay gente que está en el curso, pero sin haberse inscrito. No hay ningún problema, el curso es público, lo pueden hacer todos los que quieran, es más, cuantos más los hagan, muchísimo mejor, solamente que para poder entregarles el certificado van a tener que pasarnos los datos y estar obviamente en todas las clases. Si ustedes quieren el certificado, van a tener que inscribir al mail ieda.cabcablarga@gmail.com para inscribirse, porque si no, no vamos a tener la posibilidad de hacerle los certificados. Insisto, es público, si no quieren el certificado, pueden no inscribirnos. Si alguno no nos escribió porque no se dio cuenta y demás, y asimismo quiere el drive, porque nosotros toda la documental de la que hablamos, ya sea legislación nacional, provincial, municipal o algunos materiales en particular de documentación, los subimos a este drive. Yo lo voy a poner acá por si lo quieren copiar y después no quieren tomarse el trabajo de escribirnos, no hay ningún problema. La idea es que esto se difunda a todas partes y llegue tipo efecto dominó a la mayor cantidad de personas posibles. Así que, sin más, los dejo con el director del equipo de trabajo en causa de malos tratos y crueldad hacia los animales, el colega doctor Santiago Garrido. Buenas tardes, Regina. Buenas tardes a todos los asistentes. Antes que nada, te quiero agradecer por esta invitación que le has hecho al equipo, pero principalmente agradecerte por haber desarrollado y llevado adelante esta capacitación, porque se puede advertir que más allá de la utilidad que le va a revestir a los participantes, miembros de las fuerzas de seguridad de manera individual para el desarrollo de su trabajo, es el Ministerio Público Fiscal el principal beneficiado de esto. Atento que las fuerzas de seguridad resultan ser el auxiliar más directo en el trabajo del Ministerio Público. Por ello, mientras más capacitados estén las fuerzas de seguridad, es en beneficio también del Ministerio Público Fiscal. En segundo lugar, quería pedir disculpas porque estuve atravesando esta semana un problema de salud que me ha dejado prácticamente sin voz, y bueno, el día de hoy la estoy recuperando, pero no puedo dar garantías de que dure mucho. Sin perjuicio de ello, por suerte, nosotros somos un equipo de trabajo y un equipo también en las buenas y las malas, así que esta charla la hemos preparado entre los demás integrantes del equipo, así que a mí solo me va a tocar dar una parte introductoria, lo que bueno, estimo que podré dar de manera eficiente con lo que me queda de voz. Bueno, creo que podríamos arrancar esta charla haciendo alusión a lo que se vio en la primera charla, ¿no? La primera charla se intentó presentar el plexo normativo, la ley, ¿no?, de maltrato animal, ha ido tan contenido de los delitos y se los analizó en detalle.
ustedes podrán haber advertido que esta ley es una ley nacional. Eso significa que es la misma ley para toda la República Argentina. Y también ustedes conocerán, como integrantes de las fuerzas de seguridad, que en cada provincia existen distintos códigos procesales que hacen a la aplicación de estos códigos fondo, que en este caso la ley nacional, pero que los códigos procesales son bastante similares también en las distintas jurisdicciones. Entonces, si la premisa 1 es que hay una ley que protege los animales igual en toda Argentina, premisa 2, los códigos procesales son bastante similares en toda Argentina, ¿cómo puede ser que la conclusión sea que el tratamiento y los resultados y la aplicación de esa ley difiera tanto, no solamente ya en distintas jurisdicciones o distintas provincias argentinas, sino también dentro de las propias provincias, por el caso de la provincia de Buenos Aires? Así que no es un tema tan relacionado con la legislación, el problema de la falta de atención a la cuestión del maltrato animal por parte de la justicia. Pues la legislación, por supuesto, es perfectible, hay muchísimas cosas que se pueden modificar y hay proyectos en ese sentido. Pero uno puede advertir que tal vez pase más por problemas que tiene el sistema para aplicar esta ley. Y en principio, los operadores del sistema, o sea, nosotros, los que integramos el medio público fiscal, y ustedes como auxiliares. Pero tampoco es que se trata de que es una desidia, ¿no? Porque yo conozco muy bien a mis compañeros de trabajo, conozco muchos policías que hacen una tarea excelente. Tal vez los problemas pasen por otro lado, que son los problemas que existen no solamente en Bahía Blanca, sino en toda la provincia de Buenos Aires y en todo el país. Un problema muy puntual y que ustedes me van a entender. Nosotros en Bahía Blanca, el año 2019, tuvimos 29.580 denuncias, casi 30.000 denuncias en un año, que fue todo un récord, todos los años se va subiendo, ese fue un récord. El año 2020, por el tema de la pandemia, ustedes saben que bajó más o menos 16% el delito, por lo tanto tuvimos menos causas, tuvimos unas 24.774 causas. En toda la provincia hubo cerca de 1 millón en el 2019 y casi 800.000 en el 2020. ¿Qué quiero significar con esto? Nosotros tenemos más o menos 30.000 causas que atender por año, que recibimos nosotros y ustedes también reciben esas denuncias y después tienen que trabajarlas y generar una investigación en función de eso. Es mucho el trabajo que hay que hacer. Hay distintos tipos de hechos delictivos que llegan a nuestro conocimiento, ¿no? Y eso permite a las instituciones, por este caso al Ministerio Público Fiscal, hacer una selección. Pues es imposible que podamos investigar 30.000 denuncias, 30.000 hechos delictivos por año, porque no dan los recursos humanos para hacerlo, como tampoco alcanzan en la policía. Entonces se hace una natural selección de las cosas que uno va a investigar. Y esto tiene que ver muchas veces con reglas que ya vienen impuestas por la política criminal, o sea, por el Código Penal, que tiene un catálogo de delitos y que nos informa su importancia en función de las penas que le asigna, ¿no? Por eso tenemos delitos contra la vida, delitos contra la integridad sexual, delitos contra la propiedad, y uno va viendo las penas
y qué delitos el código nos está informando que son como los más importantes. Después tenés un montón de delitos que generan alarma social y que por lo tanto requieren su atención prioritaria. Por ejemplo, el tema de la violencia de género es un tema que ustedes imagínense, nosotros tenemos más o menos 5.000 casos por año de violencia de género. Estupefacientes, estamos superando las 2.000 causas de estupefacientes en el año. Son todas cosas que también van de la mano de una política de persecución penal, ahora sí, localizada en cada provincia, que la fija el procurador, y a ustedes como miembros de otro poder del Estado también se las debe fijar el gobernador o su ministro respecto a cuáles son los delitos a los que hay que hacer importancia. Entonces, robo agravado por el uso de armas termina siendo un delito que hay que investigar y hay que poner los recursos ahí. Bueno, ni hablar los homicidios. Pero en ese marco uno no encuentra mucho lugar para el delito de maltrato animal. Si uno se fija en el Código Penal, bueno, va a ver que la pena que tiene asignado el delito de maltrato animal es de 15 días a 1 año. Entonces, es una de las penas más chicas que hay en el Código Penal. Algo nos quiere decir el Código con eso, el legislador. Y por otro lado, tampoco entra dentro de las exigencias de política criminal que nos da el ministro, que nos da el procurador. A esto hay que sumarle que también los operadores, en este caso los operadores jurídicos, que fuimos a la universidad, pocas veces se nos ha hablado, por lo menos hasta hace unos años atrás, y esto por suerte ha cambiado, pocas veces se nos ha hablado sobre el delito de maltrato animal. Sin ir más lejos, yo hasta hace poco tiempo, después de haber ejercido bastantes años como abogado, no conocía o no había profundizado la cuestión del maltrato animal, porque lo había visto en una unidad última de la materia parte especial de derecho penal, junto con un montón de leyes especiales, donde no se hacía mayor hincapié en el tema. Y realmente estimo que muchos otros operadores jurídicos que egresan de las universidades les pasará lo mismo que a mí, que es algo que no se profundiza y generalmente se desconoce. Imagínense si nosotros lo desconocemos, ¿cómo lo puede llegar a desconocer el miembro de la fuerza policial, ¿no? Que es el que está en el día a día, el que muchas veces toma la denuncia? ¿Qué se le puede pedir a él si nosotros como operadores tampoco conocemos el tema en profundidad? Esto también hay que sumarle que la legislación civil trata a los animales como cosas. Entonces también confunde, porque uno piensa, bueno, mataron al perrito, bueno, un daño, porque son una cosa los animales para la legislación. Y es muy difícil analizar cómo para una parte de legislación es cosa y para otra parte de la legislación son víctimas, merecen el tratamiento como víctimas. Entonces todo esto es un problema, pero el principal problema, más allá de todo esto, es la falta de recursos para afrontar una investigación en general, ¿no? Pero más para afrontar las investigaciones de maltrato animal, que tienen una particularidad, porque son investigaciones que a nosotros nos sacan de la zona de confort, a los investigadores, al Ministerio Público y seguramente a la policía, porque nos obliga a actuar con cierta celeridad, porque hay que rescatar generalmente algún animal, nos obliga a interactuar con operadores que no es habitual para nosotros estar interactuando, porque nosotros realmente trabajamos con la policía y bueno, no, y algún perito después
acá continuamente vamos a necesitar contar con terceros, con personas privadas, con ONGs, con particulares, para que suplan las falencias que nosotros no podemos suplir de otra manera en el transcurso de investigación. Por ejemplo, nosotros necesitamos un veterinario. Por suerte, Bahía Blanca, creo que es uno de los pocos que tiene la suerte de contar entre las filas policiales con un veterinario de escuadrón de caballería. Es una suerte enorme. Bueno, pero no está 24 horas del día, todos los 365 días al año disponible el veterinario para nosotros. Y los hechos de maltrato suceden en días y horas generalmente no laborables o poco actuales. Lo que en la gran cantidad de los casos nos obliga a tratar de conseguir la colaboración de otros profesionales, pero no tenemos dinero para pagarle. Necesitamos conseguir gente que se quede con el animal, que sea de guardador, que lo guarde el animal luego del secuestro, pues no lo podemos traer a la fiscalía, no lo podemos llevar a la comisaría. Entonces, un particular tiene que hacer cargo de eso también, no nosotros como Estado, y ni no le vamos a pagar nada tampoco. Y esa persona se va a tener que hacer cargo de alimentarlo, primero de pagar las curaciones, y si no es una persona será una ONG, pero son todos actores no habituales dentro del proceso y que la investigación que tiene esta cierta complejidad nos obliga a relacionarnos. Entonces, todo esto que le estoy diciendo es una invitación a uno desistir, o son muchos incentivos que tiene el operador jurídico o el policial para no investigar en el momento de la selección de casos a investigar, y no te lo encuentra, no tiene una pena muy elevada, es complicado, no tenemos muchos recursos para actuar, nos metemos en camisas de 11 varas muchas veces, cuando empezamos con esto, no sabemos qué hacer con el animal. Bueno, es complicado. Pero tal vez por eso sea que desde que empezó el nuevo código en 1998 hasta el 2014 más o menos que comenzamos a dar un tratamiento a esto de manera diferencial, se habían hecho muy pocas denuncias, 355 para ser exacto, y todas habían sido archivadas, ¿no? Lo que de alguna manera también era un mensaje muy claro para las personas, de decir, bueno, ¿para qué voy a denunciar el maltrato animal si no pasa nada? De hecho, realmente no pasaba nada, porque no hacíamos nada con esas causas, se archivaban. Una simple denuncia, alguna tarea formal a la policía y se archivaba. Pero esto cambió, por suerte cambió. Cambió porque cambió la visión y la conciencia respecto a los animales que tiene la sociedad. Obviamente no fue un proceso de un día para otro, ¿no? Este cambio es un cambio mundial, un cambio generacional primero, pero que empujó a generaciones anteriores a repensar su visión respecto a los animales. Es un cambio mundial, pero que Argentina es uno de los motores de ese cambio mundial. Argentina lidera este cambio mundial. Y dentro de Argentina, el caso paradigmático, el epicentro del cambio, es Bahía Blanca. Ustedes van a pensar que lo estoy diciendo porque estamos en Bahía Blanca, y pues yo soy de Bahía Blanca. No, lo pueden consultar con cualquier otra persona que tenga relación o contacto con otros operadores judiciales o no institucionales también de la Argentina. La doctora Regina Dre, la doctora Alejandra González Lacerna han recorrido el país. Creo que no le debe quedar ciudad por visitar, siendo invitada por distintas organizaciones que quieren tratar de imitar
el proceso que se dio acá en Bahía Blanca y que lo coloca dentro de Argentina entre las ciudades a destacarse en lo que es la protección de los derechos de los animales. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Básicamente, esta conciencia respecto a que los animales son seres sintientes hizo que los que primigeniamente eran grupos aislados de proteccionistas, que uno lo podía ver como esas señoras locas que no tienen nada más que hacer que preocuparse por eso, se terminaron convirtiendo en organizaciones muy sólidas, muy fuertes, muy eficientes, ¿sí? Y muy serias, que conjuntamente con el surgimiento de otros grupos institucionales, como por ejemplo el Colegio de Abogados de Bahía Blanca, en realidad es el Instituto de Estudio de Derecho Animal del Colegio de Abogados, comienzan a tener preponderancia institucional, generando transformaciones en otras instituciones, como por ejemplo la mesa de abordaje de la problemática de animal en la municipalidad, que incluye el Consejo Deliberante, y que hace una actividad central, la de zoonosis. El Colegio de Veterinarios, que también comienza a tomar la temática. La Universidad del Sur, que comienza a dictar una cátedra libre sobre el derecho animal y desarrolla un voluntariado específicamente dedicado a la problemática animal. Todas estas instituciones empiezan a visualizar los casos de maltrato animal. También surgen programas de radio, programas de televisión que se dedican a esto. Todos estos actores, nuevos actores institucionales, comienzan a interpelar al Poder Judicial, ¿no? Respecto a qué es lo que estamos haciendo nosotros con esta ley. ¿Qué es lo que está pasando que esta ley no se aplica? De alguna manera tenían razón, por lo que le digo. No se aplicaba seguramente por todos estos argumentos que leí al principio, que existen en todas las jurisdicciones y también en Bahía Blanca. Pero claramente una vez que te interpela, que cambia el paradigma, que la sociedad está demandando una actitud diferente por parte del Poder Judicial frente a estos casos, no tenemos otra cosa que afrontar las dificultades y tratar de buscar una solución. En primer término, el ABC de la solución es empezar a capacitarnos. Es lo que estamos haciendo ahora, justamente, que ya lo hemos hecho en otras oportunidades con otros grupos dentro de la policía y también dentro del Ministerio Público Fiscal. Tratar de buscar gente que nos capacite, que nos explique de qué se trata, para los que naturalmente no teníamos esto incorporado. Y como operadores primero tenemos que conocer de qué se trata y a ver cómo podemos ser lo más eficiente posible en la aplicación de las normas jurídicas. Luego, asumir nuestras propias limitaciones. A ver, las dificultades que tenemos limitaciones de recursos humanos y materiales. Y entonces tratar de ver cómo poder enlazar una red interinstitucional que nos permita contar con la ayuda de otros actores que no son el Poder Judicial o la policía. Obviamente la policía va a tener su tarea indelegable y nosotros vamos a tener nuestra tarea indelegable, pero hay muchos aspectos que vamos a necesitar la colaboración de otros actores. Reconocerlo y empezar a ver de qué manera podemos hacerlo de manera aceitadamente, no espasmódicamente, sino de manera institucional. Y no son actores fáciles, también son actores nuevos que se están constituyendo en la sociedad y requieren un tratamiento especial en el trato y en el armado, porque nosotros no tenemos mucho para darle. Lo único que le podemos nosotros comprometernos a
que vamos a hacer lo posible para cumplir con nuestra tarea, que es investigar los casos. Y ellos nos tienen que dar muchísimas cosas que cuestan dinero y tiempo para ayudarnos. Nosotros, desde el Ministerio Público Fiscal, lo que intentamos hacer entonces es tratar de ponernos a la altura de esta demanda, este reclamo, que en Bahía Blanca es muy presente. Debe ser uno de los pocos lugares donde te pueden hacer una manifestación de más de 1000 personas con velas por la muerte de un animal. No es común. Cada vez, por suerte, es más común que en otros lugares de Argentina. Y uno lo está viendo en la televisión. Y por suerte va a ser así y cada vez va a crecer. Pero Bahía Blanca ya está hace tiempo eso. Nosotros no podemos mirar para otro lado. Tenemos que darle una respuesta. Tenemos que superar estas dificultades. Nosotros, desde el Ministerio Público Fiscal, bueno, la respuesta que buscó darle el fiscal general es crear justamente un equipo que se llama Equipo de Trabajo en Causas de Maltrato Animal, que es institucional, porque en definitiva depende de la Secretaría General, que en este caso yo estoy a cargo de la Secretaría General, por eso soy también el director del equipo. Pero aunque yo no esté, el próximo secretario general tendrá también la misma responsabilidad, que es coordinar este equipo de trabajo. Un equipo de trabajo que busca justamente facilitarle, acompañar al fiscal en el transcurso de la investigación para ayudarle a resolver todas estas dificultades que se le van a presentar. Un equipo de trabajo que va a ser el nexo entre los denunciantes, el Ministerio Público Fiscal y las organizaciones que nos pueden ayudar y que también de alguna manera demandan respuestas. Un equipo de trabajo que es de alguna manera omnipresente en el transcurso de la investigación, desde la denuncia hasta la condena. Yo diría más, es desde antes de la denuncia, que es una de las tareas fundamentales del equipo. En la previa a la denuncia, toda la tarea que se hace contactándonos con la persona que va a denunciar antes que denuncie, como para poder lograr que la denuncia sea un elemento de prueba central que no requiera muchas más cosas y que con eso se pueda proceder, porque muchas veces la vida de un animal está en riesgo y no podemos demorarnos en tomar testimoniales, en buscar la prueba. Necesitamos que las denuncias sean contundentes. Necesitamos también que no se tome cualquier denuncia de cualquier cosa que no sea delito, porque no todo es maltrato animal, no todo. Hay, como todo derecho penal, hay tipos penales, como explicó la doctora Alejandra González Lacerna. Entonces, por más que a uno le pueda parecer muy malo, porque uno tiene a su animal que lo cuida y lo quiere y lo tiene en su casa y duerme con uno, y le puede parecer muy malo que otra persona lo tenga atado con una correa a la intemperie, pero tal vez eso no sea delito. Tal vez tenga que darse muchos requisitos para que sea delito. Porque si ese perro tiene agua, comida y un techito, por más que esté atado, a mí tampoco me gusta ver atado, bueno, tener un perro atado 24 horas actualmente no es considerado delito. Seguramente con el tiempo lo será, pero en la actualidad no. Entonces, crear una denuncia, perder tiempo tomándola y que nosotros después tengamos que procesarla para luego desestimarla, es poco eficiente. Lo mejor es poder buscar soluciones previas a la toma de denuncia y trabajar con las denuncias en los casos que realmente lo van a meritar porque tenemos la posibilidad de proceder rápidamente. Entonces, la tarea previa a la denuncia, el acompañamiento constante para solucionar los problemas que se dan en el momento del allanamiento, el consejo veterinario, consejo guardadores, hacer el seguimiento del caso, controlar si la causa se archiva por falta de elementos probatorios, controlar que efectivamente
sea razonable la decisión del fiscal, lo mismo que si la desestima, hasta llegar a la elevación de la causa a juicio y, en este caso, la suspensión de cuya prueba o una condena de ejecución condicional y eventualmente alguna condena de cumplimiento efectivo, muy esporádicamente. Y nosotros trabajamos hasta ahí. ¿Por qué? Porque en definitiva, nuestro eje, si bien es la eficiencia de la investigación, es siempre ver de qué manera prioritariamente protegemos a la víctima, que es el animal. Entonces, donde todo el proceso estamos centrados en eso, y hasta lo último, hasta con la asociación de cuya prueba y las reglas de conducta que hemos desarrollado para exigir, pensamos en el resarcimiento del daño del animal. Bueno, para ir terminando, en este departamento judicial, nosotros lo que buscamos es que al maltrato animal se lo trate ni más ni menos que a otro delito penal. Siempre se lo trate como lo que es un delito penal. Y una denuncia de un delito penal nos obliga a desarrollar una investigación en la que debemos conseguir elementos para probar la existencia del hecho y la autoría responsable. En eso no se diferencia del resto de los delitos. Y es todo lo que intentamos hacer. No hay más que eso. Pero para poder hacer eso que parece simple, previamente tenemos que capacitarnos, como lo estamos haciendo hoy, y buscar con mucho ingenio solucionar las dificultades de falta de recursos humanos y materiales que tiene el Estado para afrontarlo. O sea, son dificultades, pero nunca tienen que ser una excusa para no investigar. Bueno, estoy conforme porque me ha llegado la voz más de lo que yo pretendía, pero bueno, ya tenemos diseñado un esquema de presentación de la temática donde algunos integrantes del equipo de trabajo van a abordar temas puntuales que hacen a la investigación y que a ustedes les pueden realmente ser de utilidad. Van a estar comentando cada uno de estos puntos que hemos cuidadosamente seleccionados. Ezequiel, Marcela, Natalia y Florencia. Son todos integrantes del equipo de trabajo en distintas funciones, distintas áreas, y bueno, cada uno de ellos va a poder contar desde su experiencia y su visión también cómo es el trabajo que se puede desarrollar para mejorarlo. Yo les agradezco la atención y bueno, y a Regina por la invitación en nombre del Ministerio Público, por la utilidad que ha tenido esto, o que va a tener esto para nuestra labor. Los dejo con Ezequiel, por favor. Hola, ¿cómo están todos? Antes que nada voy a pedirle por favor a Marcela si podés compartir el PowerPoint. A ver, espérame que... Ahí. No me deja entrar en la compu. A ver, dame un segundo si lo puedo solucionar. ¿Pueden verlo ahí? Sí. Perfecto. Bueno, antes que nada, un poco rememorando lo que dijo el doctor Garrido, como ustedes saben, este equipo funciona y necesita de la voluntad de varios agentes, ¿sí? Y esta voluntad en realidad es más que importante porque en realidad está basada
si bien en la base esta idea de una ciudad mejor, lo que nos une, como digamos ideológicamente a todos los agentes, es esta concepción de que hay un otro que está basado en una cuestión de sintiencia, es decir, los animales son seres sintientes y por ende, son un otro que merece una consideración, ¿sí? Y a la cual se le debe una consideración. De esto vamos a hablar un poco más adelante a lo largo de esta charla. Por empezar, algo relevante y para que quede un poco más esquematizado es el cómo es que este equipo se articula con este grupo de instituciones. Al primero que podríamos nombrar es precisamente al Instituto de Estudios de Derecho Animal del Colegio de Abogados de Bahía Blanca, con el cual se crean distintos tipos de cursos fijados o en vista a el tipo de agente colaborador, ¿sí? Pudiera ser un grupo de veterinarios, puede ser un grupo de ONGs, o en este caso mismo, como es con ustedes, con las fuerzas de seguridad y afines. El segundo grupo en importancia son precisamente ustedes, las fuerzas de seguridad y afines, porque son básicamente quienes llevan adelante cada instrucción que los fiscales piden. La idea que me parece importante que ustedes se lleven de este curso es esa. Son una articulación importante para este equipo. Es importante que unifiquemos tanto criterios como conceptos como ideas, ¿sí? Primero para facilitar el trabajo de cada uno de ustedes, porque al fin y al cabo, si bien los fiscales y los instructores darán oficios para realizar o darán instrucciones que seguir a lo largo de la causa, es importante que si ustedes tienen ya previamente identificados cuáles son los elementos relevantes o importantes de esta ley o de distintos tipos penales, van a poder dar primero una mejor asistencia a la causa y segundo, van a hacerle más fácil la interpretación de cada una de las instrucciones que el fiscal dé. Además, como dijo el doctor Garrido, es importante aclarar que dentro de las fuerzas de seguridad, y de hecho en el Ministerio de Seguridad, contamos con la presencia del médico veterinario Pablo Salazar, el cual la verdad que es bastante beneficioso para este equipo, ya que él, además de tener además de ser médico veterinario, él ya tiene una experiencia de campo bastante importante a la hora de generar pericias veterinarias. Lo cual obviamente beneficia muchísimo la causa, ya que él conoce de antemano cuáles son estos elementos que le son relevantes a la causa. Concatenado con este último dato del veterinario del Ministerio de Seguridad, tenemos la articulación con el Colegio Veterinario. ¿Por qué es importante esta articulación? Porque pueden ocurrir distintos sucesos, ¿sí? Los cuales a veces no se puede llegar a contar, como dijo el doctor Garrido, siempre con la presencia de Pablo Salazar. Es por eso que esta vinculación nos permite que este cuerpo de veterinarios instruidos y habiendo hecho estos cursos le permitan identificar precisamente estos elementos que les son importantes para la ley y para el avance de la causa, permite al Ministerio Público abordar causas que, por ejemplo, se necesite un veterinario especializado en una especie particular de animal no humano, o, por ejemplo, si se requiriera una pericia a mayor escala, como pudiera ser un caso que se hizo popular hace muy poco tiempo en la ciudad, ¿sí? En el cual era necesario, por el volumen de animales que se estaba manejando, contar con la presencia de varios veterinarios para realizar las pericias. Como también comentó, esto más bien es una esquematización para que ustedes pudieran tener un poco de orden para entender cómo funcionan las distintas articulaciones que tiene el equipo. Está también el que se creó con la Universidad Nacional del Sur, el cual, por medio de una firma convenio entre el voluntariado Voz Animal, un voluntariado que fue aprobado por el programa de voluntariados de la Secretaría de Cultura y Extensión de la Universidad Nacional del Sur, se permitió la creación de una pasantía especializada. Es decir, hay un pasante que se ocupa específicamente de las causas de maltrato animal, ¿sí? Obviamente siempre bajo la instrucción de los instructores, que en realidad son los que tienen la responsabilidad de las causas. Y por último, no menos importante, está el tema de la articulación con las ONGs. La articulación con las ONGs le permite al Ministerio Público en realidad proveerse de un número enorme de beneficios, primero porque las ONGs conocen los barrios, son realmente como sean fuentes de información de campo, que pueden llegar a tener elementos tan importantes como, por ejemplo, puede ser un testigo.
puede ocurrir una situación en la cual en la circunstancia de investigación no nos permita conocer que quizás a un par de cuadras hay una persona que oportunamente pudo divisar algo de hecho en cuestión que resulte relevante, y estas ONGs, al conocer los barrios, al conocer el lugar donde trabajan, pueden llegar a proveerlos. El otro punto importante es que son proveedores de materiales. Muchas veces no se cuenta con los elementos necesarios para realizar traslado, como puede llegar a ser un canil o una gatera. Y las ONG son precisamente quienes colaboran con el Ministerio Público en proveer este tipo de materiales cuando se requieran con una urgencia que no se pueda conseguir por otro medio. Y por último, es el tema de los vínculos que estas ONGs tienen. Son personas que, recordemos, en la ciudad no trabajan hace 5 años, sino que muchas están hace 60 años o 20 años. O sea, realmente conocen la ciudad y realmente trabajan en la ciudad y la ciudad las conoce. Es por eso que ellas no solo proveen contactos profesionales, como pueden ser precisamente en casos especiales, que necesita un veterinario especial, ellas pueden proveer ese tipo de contactos, sino que más importante es el tema de guardadores. Ahora vamos a profundizar un poco más en este tema, pero tengan en cuenta esto. La figura del guardador judicial resulta muy relevante a la hora del supuesto de un rescate en el marco de un allanamiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque precisamente esta persona va a ser la que se va a hacer responsable del animal, va a ser la que va a permitir el traslado del animal. Si no hubiese un lugar donde poder atender a este tipo de animales, o sea, donde poder resguardarlos, lamentablemente el animal debería quedar con el mismo lugar que del victimario. Es por eso que esta figura resulta tan relevante, digamos. Bien, habiendo explicado más o menos cómo funciona la articulación del equipo y cómo es la articulación que genera con cada institución, es necesario y creo que es relevante hacer algunas determinaciones en cuanto a cuál es la visión que nosotros vamos teniendo. Para esta parte le voy a pasar la palabra a mi compañera Marcela Lobo. Hola, buenas tardes. ¿Podés cambiar la femina? Ay, bárbaro. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. En principio, yo voy a hablar un poco de lo que es el régimen jurídico aplicable en nuestro país, también un poco la evolución que se está dando más allá del régimen jurídico que tenemos, y el paradigma, el nuevo paradigma que se va creando, y en base a ese nuevo paradigma, cómo trabaja el Ministerio Público Fiscal en este tipo de delito de maltrato animal. Bueno, en nuestro régimen jurídico, ¿sí?, nuestras leyes aplica el mismo régimen jurídico que se aplica a las cosas, se aplica a los animales no humanos, ¿sí? Es increíble, pero bueno, ya lo había adelantado un poco Santiago, es así. Es increíble porque nuestro derecho está asimilando lo que es un bien, una cosa muerta, como es un jarrón, ¿no?, con un animal como puede ser un perro, ¿no? Nosotros ya nos damos cuenta que no se puede comparar y que son dos cosas totalmente distintas, ¿no? En base a eso hubo una evolución, ¿no? Se fue dando un cambio de paradigma, ¿no? Y esta evolución se va sosteniendo por distintos instrumentos. Por ejemplo, hay distintos instrumentos internacionales, como es la Declaración de Conciencia de Cambridge, que se dio en el año 2012, donde un grupo de neurocientíficos reconocidos internacionalmente comenzaron a estudiar los animales no humanos y empezaron y sostuvieron, de acuerdo a todos los estudios, que los animales no humanos son muy distintas las cosas. ¿Por qué? Porque tienen conciencia. Descubrieron que los animales no humanos, como un perro, tiene conciencia de sí mismo y de su entorno, o sea, el entorno que está alrededor suyo. Ahí se pone un límite, ¿sí?, a lo que se venía sosteniendo, que los animales solamente actúan por instinto, ¿sí?
Bueno, después tenemos la declaración de Toulon en Francia, que se dio hace poco, en el año 2012, donde acá se reunieron distintos académicos de la Universidad de Toulon en Francia y sostuvieron, en base a la declaración de Cambridge, donde se descubre, y publican que los animales tienen conciencia, en base a eso, sostienen que estos animales tiene que reconocérsele la calidad de personas físicas en términos jurídicos y en base a eso reconocerles personalidad. Nosotros, nuestro país no fue, fue evolucionando también, pese a que el ordenamiento jurídico no se ha reformado y nuestras leyes lo consideran cosa. Más allá de eso, hubo un avance en forma paralela y por ejemplo, surge una calificada doctrina, ¿sí?, que sostiene, y es la que se aplica en estos momentos, que el bien jurídico protegido en la ley 14.346, que es la ley que prevé el delito de maltrato y crueldad animal, el bien jurídico protegido es la integridad física del animal. Por lo tanto, el animal no humano es considerado por esta doctrina calificada como sujeto de derecho. ¿Sí? Sumándole a eso, nuestra jurisprudencia, sosteniendo como base esta calificada doctrina, ya se ha pronunciado a fines del año 2014, principios del año 2015, más o menos, en el famoso caso de la orangutana Sandra, sosteniendo que, si bien, dejando de lado, ¿no?, el régimen jurídico de las cosas aplicables a los animales no humanos, nos aplica y sostiene que los animales son seres sintientes, por lo tanto sujetos de derecho, ¿no? Entonces ahí se pone fin, ¿no?, a esta intención de un tratamiento de los animales como cosas muebles para ubicarlos en la categoría de personas no humanas, ¿sí? Por lo tanto, hasta ahora podemos ver que si bien tenemos normas que todavía no se han modificado y que, bueno, tengo esperanza de que en algún momento se modifique, para evolucionar a lo que es la realidad. Que la realidad, vemos y todos nos damos cuenta que no se puede asimilar un animal a un objeto, ¿sí? Es por eso que nosotros, acompañando esta evolución, ¿sí?, que se fue dando ya con instrumentos internacionales, en la doctrina, en la jurisprudencia, nos alejamos de los términos cosificantes que utiliza, ¿sí?, el derecho, en este caso el derecho procesal penal, y siendo conscientes del estatus jurídico que tiene, que son considerados sujetos de derechos, dejamos de lado ese lenguaje y nos vamos adentrando y tomamos mano, digamos, al lenguaje que se va utilizando, a la evolución del lenguaje que tiene el derecho de familia. ¿Por qué? Porque en definitiva, y es más realista esto, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando se realiza un procedimiento, ¿sí?, digamos, se ordena un allanamiento y se quiere rescatar ese animal, no hablamos ya de secuestro como se habla en un procedimiento que tiene que ver con otro tipo de delitos, ¿no? Sino acá vamos a hablar de rescate de ese animal no humano, ¿sí? Ya no hablamos de depósito de una cosa, ¿sí?, sino hablamos de una guarda judicial. Esto tiene que ver, ¿no?, con una postura más realista, tiene que ver con, por ejemplo, la función que va a tener, un poco ya también lo había adelantado Santiago, que tiene esta persona que se va a hacer cargo de resguardar el animal mientras dure el proceso judicial. Esta persona, los cuidados que le va a brindar, tienen más que ver con una medida de protección de derechos que se aplica en el derecho de familia que con la labor que se puede realizar en la sala de efectos cuando se secuestra un objeto mueble, ¿no? Vamos a ver una situación, por ejemplo, una supuesta situación de maltrato, ¿no? Para que entendamos un poco esto. Se da una situación de maltrato de un animal
A diferencia de otras situaciones, por ejemplo, donde se busca secuestrar armas que están relacionadas con un delito, acá lo que se busca es rescatar un animal víctima de maltrato, ¿sí? Un animal que está padeciendo una situación de maltrato o crueldad, ¿sí? Por lo tanto, acá empieza, o sea, acá aparece una figura, o sea, una figura sui generis, digamos, yo me gusta llamarla así, que es la figura del guardador judicial, ¿sí? Esta figura aparece y es muy importante para que todo este procedimiento y todo el desarrollo de esta instrucción penal preparatoria para una posterior condena tenga éxito. ¿Por qué? Porque si no contamos con esta persona que es designada guardador judicial, que es quien se va a hacer cargo del animal y le va a brindar todos los cuidados necesarios, no contamos, o sea, necesitamos esa persona para poder realizar el rescate y sacarlo de esa situación de maltrato, porque el Estado no cuenta con un lugar donde alojar estos animales no humanos, ¿sí? Porque este animal va a necesitar de muchos cuidados, y más si lo estamos rescatando de una situación de maltrato, va a necesitar, sí o sí, por ejemplo, inmediatamente una atención veterinaria, ¿no? Entonces, acá esta figura es muy importante, porque cuando trabajamos en la instrucción de un delito de causa de maltrato, es muy distinto a trabajar con otro tipo de delito, ¿sí? Porque lo que se rescata es un animal y no una cosa, o sea, no tiene nada que ver un animal no humano con, por ejemplo, un elemento secuestrado, como puede ser unas drogas o armas, ¿sí? Este guardador judicial se compromete, es una persona que está, que se ofrece voluntariamente a cuidar de este animal mientras dure el proceso judicial, ¿sí? Hay que tener en cuenta que solamente le va a dar atención, lo va a respaldar, va a tener que darle la atención suficiente en cuanto a alimentación, en cuanto a atención veterinaria, le va a dar salud, o sea, se va a ocupar de que su salud física y psicológica esté bien, le va a brindar contención. Tengamos en cuenta que los animales salen de una situación de maltrato, ¿sí? Donde después cuesta, ¿sí? Cuesta que vuelvan a confiar en el hombre, que vuelvan a tener una buena relación con el hombre, ¿no? Para ser guardador, el equipo de causas de maltrato animal realiza, o sea, dispone muchos requisitos exclusivos y excluyentes, lo cual el objetivo es que la persona que se ofrece como guardador siga siendo la misma durante todo el proceso, mientras dure todo el proceso. ¿Por qué? Porque cuando nosotros rescatamos un animal, lo que se quiere es que ese animal vuelva a revincularse con el hombre. Entonces, si nosotros tenemos distintos guardadores y se van cambiando de uno a otro, ese proceso de vinculación se corta, ¿sí? Entonces, bueno, justo, ahora Ezequiel va a hablar de los requisitos que necesitamos, ¿sí? Para poder ofrecernos como guardadores de estos animales no humanos, ¿sí? Bien, antes que nada, hay alguien que tiene el micrófono abierto, me parece. Bien. Hola. Bueno, ahí vamos a seguir. Bueno, a ver, como dijo Marcela, a mí hay algunas cosas que me gustaría remarcar únicamente para que queden bien subrayadas, digamos. Cuando Marcela habló de la parte de conciencia, es importante esto y requiere dos puntos. Hay una idea general y de hecho una idea colectiva de que los animales actúan por instinto. Siempre se dijo eso y se pensó eso. Precisamente lo que hace la Declaración de Cambridge es que este grupo de neurocientíficos lo que dice es, eso no es así. Los animales
tienen conciencia. Los animales, ¿y qué significa tener conciencia? Que sabe quiénes son, dónde están, qué quieren y qué no quieren. Es decir, todo aquello que nosotros pensamos que nos diferenciaba a los animales, ¿sí? En realidad no es tan así. Es esto lo que hace fundamental de que se reclame en la declaración de Thun, ¿sí? Que se los declare, se les dé personalidad, se entienda que son sujetos de derecho y son diferentes de una cosa. Que no actúan por instinto, actúan porque saben lo que quieren. De hecho, siendo un poco honestos, la verdad que en muchas oportunidades nos superan en capacidad en poder entender qué es lo que nosotros queremos si ponemos en comparativa nuestra habilidad para entender lo que ellos quieren comunicar. Otro punto importante es el hecho de que la ley los califica como víctimas. Esto que dijo Marcela también es demasiado importante en tema de por qué es relevante la figura del guardador. Porque la víctima como tal, ¿sí? Si pensáramos en un menor, por ejemplo, como para poner un ejemplo, la víctima como tal va a tener necesidades que atender, tanto físicas como psicológicas. No es lo mismo que yo agarre un animal y lo ponga en una jaula, le dé de comer, le dé agua mientras dure el proceso judicial, que pueden llegar a ser hasta 2 años, ¿sí? Que yo físicamente va a estar atendido, no le va a faltar agua, no le va a faltar medicamentos, atención veterinaria, comida, todo eso lo va a tener. Y la parte psicológica, cuando decimos que los animales no humanos tienen conciencia y por tanto son un otro, es porque les debemos esa consideración como tales. Y de hecho la misma ley los califica como víctimas. Eso es algo, no sé si se les pasó allá en el año 54 o qué, pero realmente los subió a una situación jurídica muy diferente al de una cosa, ya en aquel momento. Bien. Volviendo al tema que nos convoca, que es el tema de este registro de guardadores. Es importante también que ustedes conozcan que el equipo, a razón de la experiencia que ha tenido, ha generado un registro de guardadores en el cual toda persona que quisiera oficiar como guardador judicial puede inscribirse en este registro, el cual queda anotada en una base de datos que nosotros tenemos, ¿sí? Para los fines que ante una eventual necesidad de un secuestro en el marco de un allanamiento se pudiera recurrir a este grupo de personas. Este registro tiene dentro de sí una serie de requisitos que, como dijo Marcela, son necesarios y excluyentes. ¿Por qué necesarios y excluyentes? Porque el animal víctima, como víctima, sale de una situación viciada. ¿Sí? El animal genera un primer vínculo con nuestra especie humana, ¿sí? El cual estuvo viciado por actos de maltratos. Y necesita una revinculación, esta vez libre de estos vicios. Si nosotros no tuviéramos en consideración las necesidades específicas del animal en particular, porque si bien hay cuestiones generales, hay otras cosas que son quizás más puntuales del caso puntual, si no tomáramos en consideración esto, lo que pasaría sería que se generarían improvistos en el cual no hubiera una buena relación entre la víctima y quien se ofrece como guardador, lo cual provocaría que quien se ofrece como guardador dijera, prefiero desistir y que se haga un cambio de guarda. ¿Qué es lo que ocurriría? Iríamos todo lo contrario a lo que queremos hacer al resguardo de la víctima. ¿Por qué? Porque la víctima empezaría a pasar de hogar en hogar, impidiendo esta revinculación, esta vez de manera positiva, ¿sí? Para con nuestra especie. Nunca se podría atender la parte psicológica del animal. Es por eso que los requisitos son necesarios y excluyentes. Para que esto sería importante que también lo tengan presente todos, de que además de que existe esta, es la forma en la cual ustedes pueden colaborar con el Ministerio Público acercando cualquier persona que quisiera oficiar como guardador. Repito, la figura de guardador es, diría, hasta imperativa para poder realizar un rescate, ya que si no, terminaríamos dejando a la víctima en el lugar del victimario porque el Estado no posee un espacio donde poder atender esas necesidades tanto físicas como psicológicas. La forma de poder comunicarse con el Ministerio Público para poder acceder a colaborar con este registro de guardadores es por medio de la fanpage del equipo. Nos pueden encontrar por internet, por medio de la plataforma de Facebook, en el cual nos envían mensajes privados, nosotros les enviamos una planilla la cual deben completar, y esa planilla va a ser, además de recibida, analizada para ver si esa persona cuenta con estos requisitos necesarios y excluyentes,
que el Ministerio Público ha definido para poder oficiar como guardador. Sin más, les agradezco por mi parte y paso la voz al resto de mis compañeros. Bien, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Natalia La Virgen Wolf, soy integrante del Ministerio Público Fiscal y voy a estar con ustedes en el día de hoy conversando acerca de la denuncia. Previo a hablar de la denuncia en sí, deberíamos recordar cuáles son las formas de dar inicio a una investigación penal preparatoria, las cuales son tres: a través de la primera, a través de la propia actividad del Ministerio Público Fiscal, es decir, cuando la Fiscalía actúa de oficio; luego en los supuestos de flagrancia, a través del accionar policial, y a través de la denuncia ciudadana. Con respecto a los supuestos de flagrancia, cabe destacar que en los delitos comprendidos en la ley 14346, el personal policial debe actuar de oficio al encontrarse frente a un delito en el cual el animal no humano se encuentre siendo víctima de maltrato. Cabe recordar que, acorde a lo establecido en el artículo 154 del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires, nos referimos que un hecho es flagrante cuando el autor es sorprendido en el momento, inmediatamente después, o en caso de ser perseguido, si se encontrasen elementos que permitieran sostener que acaba de ser partícipe de un hecho delictivo. En tal caso, en caso de encontrarse frente a un caso en flagrancia, deben comunicarse con el organismo pertinente, en este caso con la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio número 15. Por ejemplo, vamos a plasmarlo en un ejemplo. Si nos encontramos con un caballo, como ha sucedido en la ciudad de Bahía Blanca, en un día de verano con alta temperatura que se desploma, el personal policial debe actuar y comunicarse con el organismo interviniente. Se debe tener presente que en caso de no actuar siendo funcionario público, nos encontraríamos frente a otro tipo de delito. Eso en cuanto al caso de flagrancia. En cuanto a la denuncia ciudadana, se debe mencionar que es una de las formas más comunes de iniciar una investigación penal preparatoria junto con la actuación por medio de los efectivos policiales de oficio. Esta denuncia puede ser iniciada a través de la persona víctima, en este caso con el responsable a cargo del animal no humano, o bien quien haya tomado conocimiento del ilícito. En todo caso, la persona, en cualquiera de los dos casos, la persona que se acerca a la comisaría, que desea efectuar una denuncia, debe ser considerada como una persona clave para obtener la información necesaria para el correcto desenvolvimiento de la causa. En el caso particular de la denuncia de maltrato animal, como en toda denuncia, el agente policial encargado de la toma de denuncia, previo al inicio del acta, deberá conversar con esta persona interesada y tratar de establecer si este hecho a denunciar encuadra dentro de la ley de maltrato animal, que es la que estuvo desarrollando en la clase anterior la doctora González Lazar. En caso de no estar, la persona se acerca a ustedes y trata y les comenta cuál es la situación que desean denunciar. En caso de no estar encuadrado dentro de la ley de maltrato animal, se le puede recomendar que se ponga en contacto con alguna ONG proteccionista de animales a fin de requerir su asesoramiento. Ahora bien, si esta persona, ustedes les explican, les recomienda que se acerque a una ONG o que se ponga en contacto a través de las redes sociales y desea denunciar, obviamente esa persona está en su derecho de denunciar y de ustedes de tomarle la denuncia. Bien, una vez realizada esta conversación, de conversar con la persona que desea denunciar, el efectivo policial decide que ven que está encuadrado dentro de la ley de maltrato animal, entonces deberá realizarse las siguientes preguntas y plasmarla en la denuncia. Como toda denuncia, las preguntas son quién, cómo, dónde y cuándo. Previo a desarrollar estas preguntas, lo que nosotros buscamos en la toma de una denuncia de maltrato animal, debemos tener en cuenta que lo que vamos a explicar desde el equipo es de una hipótesis de máxima. Generalmente, cuando una persona se acerca a denunciar un caso de maltrato animal, no posee todos los datos que vamos a detallar a continuación, sino que su interés en general es salvaguardar la integridad física del animal no humano. Con esto, ¿a qué es lo que apuntamos? Que si bien nosotros vamos a desarrollar cuáles son los requisitos que se deberían plasmar en una denuncia,
no quiere decir que si la persona se acerca a ustedes y no posee estos datos, ustedes no le toman la denuncia siempre debe estar tomada, tratando obviamente de poder plasmar la mayor cantidad de datos que se tengan acerca del ilícito, pero no, lo que quiere decir que no la tomen. Ahora bien, vamos a empezar a detallar estas preguntas y qué es lo que nosotros buscamos cuando tomamos una denuncia de maltrato animal. En cuanto al quién, que sería lo primero el primer punto. Se debe tener en cuenta dos partes. Por un lado, la víctima, en este caso, que sería el animal no humano, presuntamente víctima de maltrato animal. Y por otro lado, el responsable a cargo o el posible victimario, porque puede suceder que la persona que está ejerciendo violencia animal en el animal puede no ser el responsable a cargo, puede ser un vecino, puede ser un desconocido que ha golpeado, por ejemplo, a un perro. Bien, en cuanto al animal presuntamente víctima de maltrato animal, se debe tratar de realizar una descripción minuciosa acerca de cómo se encuentra este perro este animal no humano, por ejemplo. Hay que plasmar la especie del animal, si es un perro, si es un gato, si es un caballo, la raza, la cantidad, el color, la edad aproximada, el estado físico en que se encuentra. Con esto nos referimos a si posee sus huesos visibles, las costillas palpables, si se los puede observar, si se los observa en un estado de nutrición, si están deshidratados, si emanan algún tipo de dolor, si están lastimados, como decía la doctora Amparo Lacerna, en el caso de los caballos, si estas heridas son sangrantes o no, la postura del animal, y por otro lado, la integridad psicológica del animal. ¿Por qué nos referimos a esto? Nos referimos a la reacción que el animal tiene cuando nosotros como humanos nos acercamos a ellos. Es decir, si se muestran temerosos, si se aleja cuando nos acercamos, si llora. Como acabo de decir hace unos minutos, generalmente el denunciante no posee todos estos datos, sino que pueden ver, por ejemplo, que el vecino golpea o que no le da de comer al perro, por ejemplo, que se lo ve visiblemente desnutrido, pero puede desconocer si este perro, por ejemplo, emana algún tipo de dolor. A lo que vamos, si desconoce este tipo de datos, igualmente la denuncia debe ser tomada, porque estamos hablando que estamos tratando de salvaguardar y de rescatar posiblemente este animal que está siendo víctima de maltrato animal. Eso en cuanto a la víctima. Por otro lado, en la denuncia tenemos que hablar del posible victimario. Puede ser que la persona que se acerca a realizar una denuncia tenga o no los datos de esta persona. En caso de que los tenga, obviamente, como en toda denuncia, se deben aportar todos sus datos filiatorios y manifestar en lo posible, porque ustedes deberían consultar a esta persona si la persona se encuentra en el domicilio donde está el animal humano, o bien qué vínculo poseía con este animal. Porque puede suceder que sea una persona que pasaba por la calle y que golpeó al perro, y no siempre sea el propio responsable a cargo quien esté maltratando al animal. Eso con respecto a la primera pregunta. Ahora nos iríamos al cómo. Con el cómo, cuando tenemos una denuncia de maltrato animal, tratamos de establecer en qué condiciones se encuentra el animal no humano. Esto es, si está atado durante un largo lapso de tiempo, sin poder acceder a agua o ingerir alimentos, si no es alimentado en cantidad y calidad suficientes, si se encuentra cerrado, sin actividades de recreación, si está lloviendo y no está al reparo, o si hace mucho calor y tampoco tiene donde alojarse, y también está siendo víctima de sufrimientos innecesarios, en todo lo que se menciona en la ley 14346. Eso sería por el cómo. Con respecto al dónde, obviamente nos vamos a referir al domicilio en el cual se encuentra este animal no humano. Puede suceder que el denunciante no tenga la dirección exacta al momento de la toma de la denuncia. Puede decir que, por ejemplo, sí es un vecino que vive
casa de por medio. Bien, bueno, si no tenés la dirección exacta, tratar de establecer entre qué calles se encuentra. También, si no posee numeración, el inmueble, tratar de describirlo. Y lo que es fundamental para luego facilitar la investigación penal preparatoria en su desarrollo, es establecer y preguntarle al denunciante si el animal se puede ver desde la vía pública. Con respecto al cuándo, que ya sería la última pregunta, se debe tratar de indicar, obviamente, la fecha y hora en la que se pudo observar al animal siendo víctima de maltrato. Si no tiene la fecha exacta o esta situación perdura en el tiempo, tratar de establecer las franjas de tiempo en la cual este animal ha sido víctima de maltrato animal. Bien, como se expuso bueno, con anterioridad, puede suceder que esta persona desconozca la gran mayoría de los datos de lo que acabamos de conversar recién. Pero también se le trató de comentarles cuáles son los datos que nosotros necesitamos en la toma de la denuncia, ya que sí, al no saberlo la persona al momento de la toma de la denuncia, estos datos podrán ser luego recabados a través de las tareas investigativas que ustedes desarrollen. Dicho esto, tenemos que hablar también de otra herramienta, de otros aspectos que debemos detallar en la denuncia, que serían las orientaciones básicas para encauzar la actividad probatoria. ¿Con qué me refiero con esto? Cuando se toma una denuncia, se le debe consultar al denunciante si posee testigos, en principio. Si posee testigos que hayan visto o oído al animal siendo víctima de maltrato. Si los tiene, debería aportar sus datos filiatorios, en lo posible, bueno, nombre completo, dirección y número de teléfono. También es de suma importancia para el delito, cuando se investiga el delito de maltrato animal, que el denunciante, si tiene, pueda aportar fotografías y videos de lo que, para poder ilustrar lo que quiere denunciar. Puede suceder, porque nos pasa a nosotros en la toma de denuncias, que no tenga imágenes o videos del hecho que quiere ilustrar. Bueno, se le puede recomendar que en caso de tenerlos, luego lo puede acercar a la unidad funcional de instrucción y juicio que intervenga para poder adjuntarlos ahí. También, como actividad probatoria, podemos hablar acerca del informe veterinario. Por ejemplo, vamos a decir un ejemplo. Si yo tengo un animal y ese animal no humano ha sido víctima de maltrato animal por parte de mi vecino, y yo lo llevo a un veterinario y luego voy a hacer la denuncia, se le debe consultar a esta persona que va a denunciar si posee un certificado médico para poder ser adjuntado, un certificado veterinario para poder ser adjuntado a la denuncia que va a realizar. Bien, esto ha sido todo. Flor, te cedo la palabra. Financiada, Bueno, ante todo, buenas tardes y 1500 disculpas por la interrupción. Primero que nada, a mi compañera de equipo Marcela, que bueno, recibí una llamada de mi otro equipo de la UFI 20 que ya algunos de ustedes, porque veo nombres y caras conocidas, conocen. Ustedes saben que algunos trabajo a cualquier hora. Bien, la idea era que esto durara menos tiempo. Así que estamos un poco complicados con el tema del horario. Voy a tener que ser bastante sucinta en el tratamiento de mi parte, que es material probatorio, medios probatorios. Mil disculpas también por eso. Ahora voy a compartir pantalla. Bien. Bueno. La idea es que para hacer un máximo provecho de este poco tiempo y lo más clara posible, evitar tecnicismos vinculados al ámbito jurídico relacionado con el proceso penal, yo les iba a definir la actividad probatoria enfocándonos en la finalidad, que es la de justificar que un hecho en concreto sucedió en la realidad. A eso vamos a dedicarnos cuando
hacemos una actividad probatoria y el resultado es la prueba obtenida. Cuando nosotros reunimos todo el material probatorio en la etapa de IPP para que avance la causa, es necesario que se den dos requisitos: que sea suficiente y válida, pero en las causas por maltrato animal hay una cuestión fundamental que es la víctima y sus particularidades, que bueno, esto las particularidades las pueden sacar como conclusión de todo lo que vinieron escuchando, su ser sintiente. Bien, entonces, ¿cómo logramos cumplir con la suficiencia y con no avanza? Y con la incorporación válida de la prueba? Bueno, lineamientos a considerar que se pueden extraer del Código de Procedimientos son el principio de libertad probatoria. Hay amplia libertad en los medios que se pueden considerar como pruebas, pero no es una libertad absoluta, sino que hay límites. Estos límites están dados por ciertas formas o requisitos que tienen lugar, deben cumplirse en ciertos casos. Esto no es aislado, ni la libertad ni los límites. La libertad probatoria tiene como fundamento la informalidad de la IPP. Ahora, ¿cómo explicamos la informalidad con las formas que les mencioné recién, los requisitos que hay en ciertas actuaciones probatorias? La explicación está en que las formas no existen, no son un fin en sí mismo, no hay formalidad por la formalidad misma, sino que en realidad es un modo que establece la ley para el resguardo de los derechos individuales. Entonces, lo que sucede es, si nosotros cumplimos estas formas o requisitos, la ley dispone, o sea, la conclusión es que no vamos a afectar esos derechos individuales. En el caso ejemplar, tenemos derechos individuales en general o del debido proceso. Pero el caso ejemplar que más se aplica en estos casos de maltrato animal es la inviolabilidad del domicilio vinculado a la intimidad. Y que para ingresar a un domicilio, cuando nosotros tenemos que efectuar un rescate, es necesario la orden de allanamiento. Ya resumiendo, esto se los voy a pasar. Cuando nosotros necesitamos acceder a una propiedad, es necesario evaluar la gravedad del caso. Puede ser que esté en juego la vida o la salud de la víctima. Eso lo vamos a saber de acuerdo a toda la información que recabemos, ya sea del denunciante y de la cantidad de personas que se pueda reunir, no solamente el denunciante, sino un vecino. O sea, lo importante es juntar la mayor cantidad de información para sacar una conclusión sobre si corresponde o no hacer un allanamiento. Pero hay veces en que si realmente de esa información tenemos la conclusión de que hay peligro en la vida y en la salud, puede tener lugar el caso del allanamiento sin orden. Para esto es necesario justificar la necesidad y urgencia. Hay necesidad y urgencia en los tres supuestos que prevé el Código de Procedimientos. El que más puede darse en las causas de maltrato animal es el de voces provenientes de la casa local que advierte que allí se está cometiendo un delito o que de pedido de socorro. Lo importante que tienen que tener en cuenta es que ustedes en el acta de allanamiento van a tener que justificar esta necesidad de urgencia con cuestiones de hecho que bueno, van a tener que describir minuciosamente. Y a veces lo que se recomienda obviamente es consultar con el superior, con el responsable, el potencial responsable de la causa, la fiscalía que intervenga, pero en ese momento van a dejar constancia en el acta de que se comunicaron con esa persona. Pero también tienen que saber que los que más información tienen sobre las circunstancias concretas son ustedes que están ahí en el lugar del hecho. Entonces, si ustedes en el acta dejan constancia que actúan realizando un allanamiento sin orden porque se lo dijo una persona que en realidad está en otro lado, eso no va a justificar mucho. Lo que corresponde es decir que actúan por necesidad de urgencia en función de los hechos que ustedes están percibiendo con sus sentidos. Por ejemplo, hay olor del otro lado y se escucha el aullido del perro, entonces
Si hay olor, puede ser que el perrito esté en condiciones deplorables hace mucho tiempo, o lo que sea. Y lo importante también es que este allanamiento tiene que ser rectificado por el juzgado de garantías. O sea, la fiscalía va a recibir las actuaciones, va a hacer una fundamentación como para que se ratifique. Y si la necesidad de urgencia está demostrada, entonces la prueba obtenida de esta diligencia probatoria va a poder considerarse durante el proceso, va a poder continuar la causa, pero en el caso contrario va a estar viciada de nulidad. Pero lo peor es el impacto que esto produce en la víctima, porque si de ese allanamiento ustedes realizaron un rescate, pónganse que, de ejemplo, el animal humano está muy mal de salud, entonces se asiste en una veterinaria, pueden ocurrir muchas cosas. El tema es que no se logra la ratificación de la medida, entonces van a tener que retrotraerse todo lo logrado. En consecuencia, la víctima va a tener que volver a la custodia, a la esfera con la persona que la está maltratando, con la persona investigada en la causa. Esto puede traer como consecuencia mayores riesgos en la vida y la salud de la víctima, y también que la persona se deshaga del animal, porque ustedes tienen que tener en consideración que el mismo animal también es una prueba en la causa. Y esto tiene que ver con otras dos cuestiones que iba a tratar, que es el material audiovisual. Como prueba se utilizan mucho las fotos y las filmaciones, pero siempre hay que tener cuidado de obtenerlas cuando se obtienen, no vulnerar garantías y derechos individuales. O sea, si toman desde espacios públicos o de acceso público, no hay duda, no se está vulnerando. Pero si ustedes al tomarla sobrepasan obstáculos que han sido dispuestos por el investigado como para resguardar su intimidad, entonces ahí ya se está dando un paso más. En ese caso, si tienen dudas, consultar con el superior o con el responsable de la causa. El informe veterinario, una cuestión muy importante es que a veces no es indispensable para definir si en el caso hay maltrato o no. Que quien lo define es el fiscal, pero sí es necesario para descartar hipótesis que excluyan la hipótesis de maltrato. O sea, la fiscalía o la acusación va a investigar la hipótesis de maltrato, pero si se aparece otra hipótesis como que, por ejemplo, la extrema delgadez era por vejez o por síntomas de una enfermedad, entonces ahí la hipótesis de maltrato va a ir cayendo, que es lo que va a utilizar la defensa para una de las posibles hipótesis por las que va a ir la defensa. Bien, entonces, esas son cuestiones que consideramos importantes para exponer hoy. Estas son recomendaciones para el buen ejercicio de la libertad probatoria que se nos fueron ocurriendo. Siempre si hay algún tipo de duda, consultar, pero más allá, o sea, consultar no implica no actuar. Nosotros animamos a que se actúe, o sea, la actuación tiene que ser implementando el sentido común, la creatividad, mediante un análisis estratégico, o sea, considerando circunstancias de tiempo y fundamentalmente la preservación de la vida y la salud del animal humano que está comprometido. Por eso hay que ponerse y en el lugar del otro empatizar con el animal humano. Siempre a nosotros nos vino bien asimilar estas situaciones a la violencia de género, a la violencia intrafamiliar y por sobre todo, como te vino diciendo, hacer un trabajo articulado, juntar la mayor cantidad de información como para justificar toda la diligencia que ustedes realicen, ya sea involucrando al denunciante como para que participe y les proporcione todo lo que sabe, a las ONG, también a expertos veterinarios, pero fíjense de todo lo que les dijo Alejandra González Lascano, la doctora. Ella sabe muchísimo de caballos, o sea que es un gran referente a considerar si tienen alguna duda al respecto. Bueno, acá fíjense, la palabra no cortarse solo como para que recuerden toda esta charla. Y bueno,
por último, en el caso de que realicen una diligencia y en la misma haya algún tipo de participación de una persona que realmente esté interesada en la causa, como puede ser el denunciante, una retratista, un proteccionista, lo que recomendamos es identificarse y solicitarle colaboración en el acto. Si por algún motivo, o sea, imagínense el supuesto, ustedes están en el lugar y no actuaron y la persona le dice, bueno, ustedes vinieron hasta acá, no hicieron nada. Lo que nosotros sugerimos es explicar en forma clara y simple por qué no se hizo nada, como por ejemplo, lo que se podía hacer como para avanzar era acceder a la propiedad. No se cuenta con una orden del juez. Eso simplemente así ya sirve. Y por otro lado, si quiere más información, el particular dirigirse a la página del equipo que ya les comentó Ezequiel. Así que bueno, esto sería rápidamente lo que les iba a decir yo. Les agradezco eternamente la participación y el interés y el compromiso que les ponen a estas causas, fundamentalmente por todo lo que les comentó el doctor Garrido. Gracias. Bueno, muchísimas gracias al equipo de trabajo en causas de malos tratos y crueldad hacia los animales de la Fiscalía General del Ministerio Público Fiscal. Hay una pregunta, en realidad ustedes saben que nos queda poco tiempo, así que a propuesta lamentablemente se nos fue el tiempo porque todo lo que tenían para decir los integrantes del equipo, que como ven son varios, y yo me permito agregar que no sé si quedó claro. Todas estas personas que hablaron, Marcela Lobo, Flor Jimena Benítez, Ezequiel Crognale, Natalia la Virgen Wolf, trabajan gratis. Son voluntarios y el equipo es también en su totalidad voluntario. El trabajo que hace el doctor Garrido también en la parte del equipo es voluntario y es gratuito. No hay un presupuesto. Esto se los digo también para... por si ustedes han escuchado decir, ¿cómo puede ser que el Ministerio Público Fiscal derroche dinero y recursos cuando no hay para otras situaciones u otros delitos, entre comillas, lo vuelvo a decir, más importantes y no hay personal? Bueno, estas personas que ustedes escucharon lo hacen voluntaria y gratuitamente. Yo creo que es importante destacarlo, es importante saberlo, es importante transmitirlo, porque si no, pareciera ser que hay recursos para algunas cosas y no para otras. Y en este caso no es así. A todo aquel que le pregunten, por favor, reitérenselo. Tanto desde el doctor Garrido como todas las otras 4 personas que hablaron, lo hacen el trabajo fuera de sus horarios laborales. Y si lo hacen en sus horarios laborales, tienen que recuperarlo. Eso me parece importantísimo decirlo. Otra cosa importante es, hay una pregunta que yo la voy a hacer para que la respondan, pero si hay más preguntas, como el tiempo se nos acaba, nos podemos quedar 5 o 10 minutos más, si ustedes tienen la paciencia como para hacerlo y quieren hacerlo. Pero si no nos alcanzan para las preguntas que pueden haber, el equipo tiene una página que está en Facebook y ahí ustedes le pueden hacer todas las preguntas que quieran. Equipo de trabajo en causas de maltrato, crueldad hacia los animales de la Fiscalía General. Una pregunta que me parece importante, que es con respecto a la figura del guardador judicial que ustedes hablaron. Están preguntando si tiene las mismas obligaciones y responsabilidades de los depositarios judiciales. Me parece importante destacar eso. No sé quién de ustedes quiere responder eso. Yo me gustaría responderla. En realidad había varias preguntas que yo fui escribiendo, pero vamos a responderlas un poquito. Manejalo vos, Ezequiel, entonces. Te lo dejo. Perdonen, yo quería decir algo. Ahí, a ver, la carga horaria de esto son 2 horas. Hay personas que por ahí tenían que irse a las 4 de la tarde, así que me parece justo que las respuestas que vayamos dando también se las hacemos por otro lado para que puedan acceder todos. Correcto. Pero sí, lo que se quiere decir. Bien, igual no me va a tomar mucho tiempo. La primera era si pueden inscribirse en el momento un guardador judicial por fuera de un lugar de la ciudad de Bahía Blanca. El registro puntualmente es para el Ministerio Público de Bahía Blanca, o sea, todo lo que sea bajo la jurisdicción del Ministerio Público de Bahía Blanca, este registro va a funcionar. Por lo cual, en el momento sí pueden inscribirlos, en el momento eso no hay ningún tipo de problema. Respecto a los requisitos del depósito judicial,
Hay requisitos que son genéricos y otros que son más específicos. Uno genérico, para dar un ejemplo, es por ejemplo que el depositario tenga patio cerrado, ¿verdad? Porque el animal es un animal judicializado, se debe estar bajo su guarda en tanto dure el proceso judicial. Con eso respondí la pregunta de cuánto va a durar la guarda judicial. Lo que dure el proceso judicial lo que determine el juez. Y hay otros más específicos, como pudiera ser, quizás podemos rescatar un animal que fácilmente sociabiliza con otros animales no humanos que estén en la familia del guardador o quien se ofrezca como guardador, o podemos encontrarnos con la situación de que no pase esto y que el animal víctima tenga un poco de reticencia al contacto con otros animales. Capaz que es un dulce de leche, digamos, hablando en criollo, con la gente, pero con otros animales no tiene el mismo carácter. Entonces, ella sería un requisito específico, ¿sí?, de la situación. Por eso, cuando les hablaba de ver cuáles son las necesidades puntuales del animal víctima, ¿sí?, me refería puntualmente a esto. Hay cuestiones genéricas y hay cuestiones específicas de cada causa. De pronto esto, ¿cuál es la diferencia entre el guardador y el depositario? A ver, el régimen es el depositario, ¿sí? Lo que existe es el depositario judicial. Ahora, en virtud de lo que venimos hablando, de este cambio de paradigma, de entender que son animales sintientes, seres sintientes que deben una consideración distinta al de las cosas, piensen siempre como si fuese un menor. ¿Qué tan bien queda que yo diga al menor de 5 años quedó en depósito en la casa de Menganito? Es o sea, el tratamiento que se le va a dar es el de una cosa. Ahora, si entendemos que no es una cosa y que tiene una ciencia y que tiene características propias de un ser sintiente, es más lógico hablar de guarda. Repito, siempre creo que la idea más fácil es ponerlo como si fuese un menor, ¿sí? Porque va a tener, además de las necesidades físicas, necesidades psicológicas. Por eso, bueno, esta más o menos la diferencia. Y después, ¿cuál era la responsabilidad del guardador en cuanto al incumplimiento? Básicamente no cometer el delito. No, a ver, tengan en cuenta que esto es una colaboración voluntaria. Y por eso es para nosotros una articulación importante. ¿Por qué? Porque, como dijo el señor Garrido, no hay dinero para destinar a esto. Quien se va a hacer cargo de esto es el guardador. A su vez, algo que me olvidé de decir es que una de las actividades que realizan las ONGs es precisamente colaboración con el Contralor de la Guarda. ¿Sí? Ellas nos ayudan a nosotros a tener, porque de hecho hay un canal abierto de comunicación entre las ONGs y el equipo, en el cual ellas nos comentan cualquier tipo de eventualidad que surgiera o necesidad que ocurriera, ¿sí? La Fiscalía no siempre tiene la capacidad de ofrecer todos los elementos materiales que quizás quisiéramos ofrecer, pero sí, por medio de esta articulación que se va teniendo, siempre se trata de dar una asistencia. Pero como base es el guardador el que es responsable de la salud y del bienestar y de cuidar las necesidades propias del animal víctima. Y el tiempo que dure la guarda, esto lo había dicho, dura que dura el proceso. A ver, un detalle importante. Como rige el régimen de depositario judicial, el animal en realidad pudiera, o sea, tratado como cosa, no pudiera ni modificarse ni traspasarse esa responsabilidad, ¿sí? La responsabilidad es personal y el animal no se puede, y la cosa no se puede modificar, debe tenerse en el mejor estado posible en lo que dure el proceso. Sin embargo, en la ciudad de Bahía Blanca, en un caso puntual, se logró que un animal fuera castrado, o sea, se modificó, ¿sí?, de la situación original, y a su vez fuera entregado en adopción mientras duró el proceso judicial. Esto tiene que ver también en virtud de esta evolución del paradigma que la justicia ha empezado a tener. No es normal, quiero ser claro en eso, no es la normalidad, pero sepan que se puede pedir. Y creo que precisamente esta actitud proactiva de parte de todos nosotros de empezar a tratar a los animales como que son seres sintientes, y hacer estos pedidos va a llevar a esta situación anormal a una normalidad. Creo que esas eran las preguntas que había notado. No vi si hay más. Yo quisiera agregar algo. Nosotros hablamos de tomar a los animales no humanos como niños en razón de la vulnerabilidad en la que se encuentran, sin perjuicio de lo cual hay que tener en cuenta que en realidad el tratamiento que debe darse es de acuerdo a la especie, que es lo mismo que dice la ley. Hay una gran diferencia, porque nosotros por ahí al niño lo llevamos a nuestra habitación,
generamos una expectativa de que al animal que vamos a tener en guarda tiene que estar arriba de nuestra cama, etc. Y en realidad lo que se está recibiendo en guarda es un animal no humano que vivía en ciertas condiciones. Por ahí es un perro, y bueno, el perro hay que tratarlo como perro, eso lo enseña cualquier especialista en comportamiento animal. Eso en primer lugar, va a tener que comer comida de perro, en el caso de los caballos, como les explicó Alejandra. En segundo lugar, el animal que reciben en guarda ha sufrido maltrato, y por ahí ya no es el mismo comportamiento de un animal que sufrió maltrato que aquel que es cachorrito y por ahí se le da otro tratamiento. Eso es en función de las expectativas que uno va generando. No tener falsas expectativas, sino en función de lo que se está recibiendo en guarda y que se va a tener que custodiar en función de eso, de ese ser que se recibe en esas condiciones. ¿Hay otra pregunta, doctora Adri? Dice Blanca Saracho, ¿las fuerzas de seguridad pueden ser guardadores judiciales? Yo justo vi al doctor Germani que hizo un gesto, ¿es en razón de estas preguntas? Ezequiel, ¿le podrías dar el micrófono al doctor Germani? Bien. Ricardo, fíjate si podés hablar, si podés habilitar el micrófono. ¿Ahora? Sí. ¿Ahora? Sí. Ahora sí. No, me pareció muy interesante la pregunta que estaba por contestar Flor, pero como corresponde, Flor, te doy el lugar, después yo agrego algo. La pregunta te la hicieron, sos una dama, después yo agrego algo si vos me permitís. Sí, a ver, la fuerza de seguridad, yo entiendo que como particular, no es que estamos involucrando a la fuerza de seguridad en sí, sino que va a la persona en forma particular, se va a hacer cargo como guardador del animal. Porque, bueno, entiendo que el animal no va a quedar en la dependencia de comisaría haciendo responsable a la dependencia. No puede hacerse responsable porque, bueno, tendría que cumplir con muchos requisitos, es un compromiso bastante grande. Lo que haría esa persona sería llevarlo a su domicilio y lo que informaría porque el animal no humano quedaría a disposición de la fiscalía o depende de la etapa procesal, también podría ser a disposición de, bueno, eso se ve, pero debe estar informado en la causa en qué lugar está el animal humano. Además, nosotros siempre pedimos al guardador que si se muda nos tiene que informar, porque si el día de mañana la fiscalía quiere saber dónde están, nosotros como equipo tenemos que brindar esa información. Sí. Ricardo. Sí, a propósito de la pregunta esa y de lo que contesta Flor, en ocasiones en que nosotros tuvimos que trabajar, vos recordarás esto, Regina, sobre el control de la conducta de los vecinos solidarios que atienden y asisten a los perros callejeros, por llamarlo de alguna manera, ofreciéndoles alimentos y demás. En esos casos, que lo vamos a hablar en la próxima charla que me toca a mí casualmente, allí detectamos en una ocasión un señor, un vecino de Bahía Blanca, que a la sazón era ahora está retirado, un oficial de policía que posteriormente se retiró, y me planteó exactamente la misma cuestión, pero en el marco de una causa contravencional. Existía alguna posibilidad, y no porque él tuviera necesidad de que sea la institución la que aparezca como guardadora, lo preguntó como curiosidad, pero basado en una razón que tenía que ver con el trato diario. Él había llevado, por cuestiones laborales y de sus propios horarios, en 2 o 3 ocasiones a la perrita, era una perrita, y la había llevado a la dependencia, y se había generado esa corriente de afecto de la adopción espontánea, ¿no?, por parte del personal. Entonces, la consulta puntual fue esa, si la institución como tal
podría, yo aconsejé que no, le aconsejé lo mismo que Flor, por una cuestión de orden de los organismos que tienen las funciones de contralor. Es decir, siempre es mucho mejor, y no por una cuestión, porque por ahí alguno podría pensar con picardía, bueno, se trata de que en caso de que haya algún incumplimiento es más fácil ubicar al cumplidor. No, 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 es una cuestión simplemente de organización. La responsabilidad para estos casos siempre es mejor que sea individual, porque no nos olvidemos que estamos hablando del entorno y el alcance de la guardia, es decir, el Ministerio Público es el que toma las decisiones y tiene que tener un punto de referencia geográfico permanente y siempre detectable. Es decir, que no se presente ninguna situación de vaguedad respecto a la respuesta de la responsabilidad. Por supuesto que la iniciativa del oficial de policía era maravillosa, pero la verdad es que yo le aconsejé que no y siguió de esa manera, ¿no? Con una responsabilidad individual. Desde el punto de vista estrictamente técnico, yo encontraría dificultad. Habría que caminarlo un poco. Pero si me preguntan, yo aconsejo que no, obviamente. Sí, en realidad es una cuestión que eventualmente lo que daría lugar es a la responsabilidad del Estado. Dale. Sí. Dale. Y a la responsabilidad de todos los efectivos que están en el lugar y individualizar quién, a ver si sucede algo. Finalmente responde el Ministerio de Seguridad, muy complejo. Sí, es mucho compromiso el que va a asumir. Es por eso que por ahí incluso quizá, no sé si la fiscalía daría el visto bueno o si el juzgado daría. Hubo una causa de maltrato animal en que el juzgado dijo que se revea la posibilidad de si la ONG, porque estaba la tendencia a que, bueno, que haya un secuestro, que haya un allanamiento y un rescate y que una ONG se hará cargo, así, abstractamente. Entonces el juzgado pidió que efectivamente se individualizara quién y que en la medida de lo posible no fuese una carga para ONGs. Porque bueno, en definitiva una ONG es demasiado y bueno, hay que ver quién es la persona que representa en todo caso a la ONG que se hace responsable. Perdón, Ezequiel, ¿le podrías abrir el micrófono a Alejandra González Lacerna que quiere decir algo al respecto y estaríamos como cerrando porque ya nos fuimos como mucho? Y yo, o sea, no por problemas nuestros, sino por respeto a los participantes. Alejandra, fíjate si podés abrir un micrófono. Ezequiel, ¿andás por ahí? Ahí está. Ahora sí. Bueno, no, lo mío es muy corto y clarificante. Una cosa es el guardador judicial, definitivo de alguna forma, y otra cosa es la guarda provisoria durante el momento en que se hace el procedimiento en particular. Esto se lo digo a la policía, porque generalmente nos pasa que en los casos de secuestros de animales sueltos en la vía pública o animales víctimas de maltrato, pero que estamos hablando de grandes animales, como nos ha pasado con vacas o con caballos o chachos o demás, durante el transcurso en que se hace el expediente, que se labran las actas, que se sacan los testigos, que llega el carro a trasladar ese animal y todo, esa guarda provisoria está a cargo del Estado. O sea, ¿por qué lo digo? Porque yo firmo que me hago responsable del animal desde que pasa la tranquera de Nequiguá hacia adentro, pero no desde que comienzan los actos preparatorios de secuestro. Y esto lo digo porque en muchos casos le he pedido a la gente de policía que nos acompañe con algún móvil policial a los efectos de que hemos sido seguidos por justamente la persona imputada y demás, y bueno, necesitábamos un poco de resguardo en ese caso. Pero creo que la guarda judicial para el animal es desde que uno acepta y firma el acta, no antes. Hasta ahí me parece que la responsabilidad es del Estado.
No, sí, está claro ya eso. todo procesal. Sí, sí, está claro eso, Alejandra, sí, sí. No, Bueno, hablábamos de la guarda posterior conferida como resultado de una resolución en el marco de una causa. Sí, sí, no, eso está claro, pero hacía muy bien en aclararlo. Chicos, si me disculpan, voy a tener que cerrar, insisto, no porque nosotros no queremos, sino por respeto a, como dijo Florencia, algunos ya tienen sus compromisos, se han quedado casi todos, son muy pocos los que se han tenido que ir. Les agradezco mucho, les pedimos disculpas por exceso y los esperamos a todos el jueves que viene, que va a estar el doctor Ricardo Germay hablando y, por supuesto, colaborando tanto la doctora González Lacerna con el doctor Garrido y sus acompañantes, el equipo, y la doctora Jessica Guajardo, que ha estado presente en las dos clases, por si ustedes tenían también alguna pregunta o alguna necesidad de intervención veterinaria. Así que los esperamos. Muchísimas gracias. Las preguntas se las pueden hacer si quieren a la página que les pusieron, o lo seguimos charlando el jueves que viene. Muchísimas gracias, chicos. Santiago, gracias por haber hecho el gran esfuerzo a pesar de tu salud.